Hola, eh, doctor, buenas tardes y compañeros, todos tengan ustedes muy buenas tardes. En esta ocasión me tocó realizar esta pequeña exposición sobre el tema de contratos de concesión. En primer término vamos a empezar con la parte introductoria sobre el tema y que en el Perú existen dos mecanismos principales para promover lo que es las inversiones en el país. En la primera etapa está consagrado lo que es las privatizaciones y en la segunda etapa está lo que es las concesiones. Para entender mejor qué es las privatizaciones, se inician en la primera etapa a partir del año de 1991 hasta 1999. Pero ¿por qué razón? ¿Cuál fue el motivo para que pueda haberse decretado esta ley de la 674, ley de promoción de la inversión privada? Claro, por supuesto que esto fue pues en la época del señor Alberto Fujimori como presidente constitucional. Pero ha habido siempre razones y motivos para que el presidente de ese entonces pueda haber decretado esta ley. Lo primero, en los años de 1970, de 1970 hasta el año 2000, que todas las empresas nacionales, porque el Estado era monopolio pues, de las actividades económicas, que el Estado lo tenía todo en sus manos, las inversiones. Pero ¿qué sucedía con estas empresas? En vez de que obtengan ganancias para el Estado, pues nos estaba llevando a la quiebra. O sea que cada vez más el Estado está que había déficit económico en el PBI, puesto que entró Alberto Fujimori, empezó a privatizar las 160 empresas que eran legítimamente del Estado. Entonces empezaron a privatizar, entonces, en donde llegó a captar una sumatoria total de 8.700 millones de dólares en venta de las empresas. Porque la privatización es vender, es transferir la propiedad del Estado a un privado. Pero en este caso pues no es como la concesión. La concesión solamente le vas a darle por un determinado tiempo, que puede ser de 15 a 30 años. Pero en la privatización tú lo estás vendiendo, el bien del Estado, la propiedad del Estado, estás transfiriendo a un privado. Entonces, una vez privatizado las empresas, que por supuesto ha habido no bastante dinero, pero el Estado ya no era dueño de las empresas, ya no tenía propiedades, que ha transferido a manos de un privado. Significa que el privado ahora monopoliza los servicios del Estado, monopoliza todos los servicios básicos que la ciudadanía goza: electricidad, telefonía, todo es privatizado. ¿Bien? Entonces, esto fue hasta el año de 1991 y la segunda etapa comprende a partir del año 2000 a la fecha, que por supuesto siempre esto está consagrado en la Constitución Política del Perú del año 1993, que contiene normas que consagran principios esenciales para garantizar el marco jurídico que favorece para el desarrollo de la competitividad en la economía general. Entonces, durante estos 18 años, los procesos de concesión han ido variando en el tiempo. Cierto, han pasado a ser un modelo que busca la mayor rentabilidad económica para el país, puesto que de todas maneras esto beneficia a la ciudadanía, beneficia al usuario.
que vamos a tocar ahora es el punto también que es principal, la diferencia entre concesión y privatización, que ya un poco habíamos mencionado antes, que las privatizaciones es transferir un bien, una propiedad a manos de un privado, es venderlo. Pero la concesión es diferente, que la concesión solo le vas a darle por un tiempo limitado de 15 a 30 años, en la cual siempre la titularidad viene a ser el Estado. Esa es la gran diferencia que existe entre una privatización y una concesión. Bueno, nosotros, ¿qué cosa es concesión? ¿Cómo se conceptualiza lo que es la concesión? Bueno, la concesión se entiende por concesión a un acto administrativo. A un acto administrativo por el cual el Estado otorga a personas jurídicas, nacionales o extranjeras, para la ejecución y la explotación de diversas obras públicas. Ejemplo, como por ejemplo la ejecución de la carretera Cusco-Arequipa, lo ejecuta el privado y después coloca su peaje y la explota. Esa es la concesión. Pero siempre viene a ser el Estado el dueño de ese bien. Solamente se le ha dado por un determinado tiempo de 15 años. Y ahora vamos a hablar sobre sus características. ¿Y cuáles son sus características? Que siempre la concesión nace de un acto administrativo y además es de carácter público y económico. Y también implica la transferencia del ejercicio de las facultades. Siempre va a prevalecer el interés público. Siempre. Y además se conserva la potestad de la administración con respecto al objeto de la concesión. También una de las características es de carácter temporal. Esa parte viene siempre de un inicio y llega a un fin, en donde se tiene que devolver el bien a manos del Estado. Ahora vamos a hablar sobre modalidades de la concesión. Existen 4 modalidades. Es una de las modalidades de la concesión a título oneroso, y la siguiente es a título gratuito, y el otro es cofinanciada, y el otro es una concesión mixta. Bueno, aquí vamos a hablar sobre tipos del procedimiento para el otorgamiento. Cuando hablamos de tipos de procedimiento para el otorgamiento, estamos hablando uno de lo que es la licitación pública especial y el otro es los concursos de proyectos integrales. Cuando hablamos de licitación pública, es porque el Estado tiene la facultad de convocar a una licitación pública para que existan postores y interesados puedan lanzar sus propuestas y participar en esa convocatoria. Pero en el concurso de proyectos integrales es que cuando todavía el Estado no ha culminado con el estudio, con la elaboración del perfil del proyecto, y por lo tanto todavía no está lista para otorgar la ejecución de la obra. Estas vienen a ser las etapas de una concesión. Una es primero la fase de la identificación, la fase del diseño, la fase de promoción, de suscripción del contrato y la fase de ejecución. Lo que vamos a hablar aquí es sobre la fase de la identificación. Cuando se habla de lo que es la fase de la identificación, la fase de la identificación, lo primero que se selecciona, la selección del proyecto, la selección del proyecto de inversión pública. Pero primero, ¿qué cosa es lo que se selecciona? Se selecciona dónde se va a ejecutar el proyecto, dónde se va a realizar el proyecto, porque primero hay que tener el lugar designado. En ahí es lo que se va a elaborar, se va a empezar a elaborar el perfil, el proyecto. Una vez elaborado este proyecto, tiene que pasar a ser aprobado por la Oficina de Programación de Inversiones, es la OPI, que es la oficina superior a la SNIC. Una vez que esta oficina ha aprobado el proyecto de ese perfil, entonces inmediatamente esto pasa
a, a la elaboración de la solicitud para la evaluación de ejecución del proyecto de inversión a través. Entonces, una vez que este proyecto pase a manos de recibir el Sistema Nacional de Inversión Pública, entonces ahí es en donde ya el proyecto, la obra, el SNI le da un código a ese proyecto y ya se genera, ya se separa ya el monto, el dinero, con cuánto es la que se va a ejecutar esa obra. Entonces, ahí ya se gana un presupuesto. Entonces, una vez en proceso de ejecución, ahí viene la primera evaluación de la modalidad de ejecución del proyecto de inversión pública y luego la autorización de inicio de diseño para la ejecución del proyecto. Aquí vamos a hablar sobre dos tipos de concesión. Vamos a hablar de la directa y de la indirecta. ¿Cuándo se dice que una concesión es directa? Es porque el Estado, a través de sus servicios públicos, llega a ejecutar y explotar la obra. Y la indirecta es cuando se convoca una licitación, ¿ya?, y pasa a manos de un privado y a través de una concesión, y el privado ejecuta la obra, la ejecuta y la explota. Como pueden ser de repente los servicios básicos, ¿no? Electricidad, puede ser carreteras, ferrocarriles, teléfonos, N servicios, N necesidades que tiene la población. A veces cuando nosotros hablamos aquí tenemos los beneficios y los riesgos de la concesión. Tiene sus beneficios y tiene sus riesgos. Que por supuesto que cuando hablamos de los beneficios es que la concesión siempre va a brindar va a utilizar mecanismos para poder ejecutar de mayor fluidez la obra y va a entregar, va a concluir que va a empezar a explotar y los beneficios van a ser mayores para el Estado. En este caso también a veces lo que son los riesgos, dentro de los riesgos a veces se nota que va a haber ciertos riesgos en donde el concesionario no va a cumplir a cabalidad con ejecutar la obra, entonces de repente le va a ganar el tiempo o de repente no está en una debida capacidad de poder ejecutar la obra de la envergadura que el Estado espera. Entonces en estos casos el concesionario va a estar recayendo en falta a unas ciertas cláusulas del contrato. También el otro riesgo que sería, el otro riesgo es que no lo va a tomar con mucha seriedad o con mucha responsabilidad en la ejecución de la obra, porque a falta de supervisión de parte del Estado es que también la obra lo ejecutan de cualquier otra forma, por terminar rápido y reducir costos en la ejecución. Entonces eso va también en contra de la ciudadanía. Y tampoco no necesariamente mejora la eficiencia que provee el valor del dinero. De todas maneras siempre van a haber riesgos en el sector privado. Ahora vamos a hablar sobre la diferencia entre la concesión y la privatización. Y como hace momento ya habíamos hablado sobre lo que es privatización y qué es concesión, le vamos a volver a repetir el tema. La privatización es cuando el Estado transfiere un bien del Estado a manos de un privado por venta. Entonces es la transferencia por escritura pública, lo estás vendiendo al Estado. Pero en la concesión no, en la concesión solamente tú estás haciendo
estás otorgando un bien público por un determinado tiempo en donde el Estado siempre tiene el dominio de la titularidad. Entonces, en donde el concesionario ejecuta y explota la obra pública. Y yo creo que hemos terminado la exposición, doctor, y espero que haya sido para su completo agrado y agradezco mucho su comprensión. Muchísimas gracias.